Vamos a ver el síndrome de vena cava superior. Síndrome de vena cava superior va a ser una obstrucción de la vena cava superior, Y la obstrucción puede ser o porque tengamos compresión de la vena cava superior, o porque se ha formado un trombo en la vena cava superior. Si se forma un trombo en la vena cava superior, generalmente es porque dejamos un catéter en la vena cava superior por mucho tiempo. Esto predispone a tener trombos. Si tenemos una compresión de la vena cava superior, generalmente va a ser por malignidad, o sea, porque tengamos un tumor. Y generalmente ese tumor pues va a ser un tumor de Pancoast, que es lo que vimos en el video anterior, o puede ser un tumor mediastinal. Estas son las causas de síndrome de vena cava superior. Ahora vamos a ver cómo se presenta el paciente. Vamos a tener, aquí está el corazón. Esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y aquí está la vena cava superior. Vamos a tener compresión de la vena cava superior o obstrucción de la vena cava superior. Entonces va a aumentar la presión en la vena cava superior. Va a aumentar la presión aquí en la vena cava superior. Ahora vamos a ver qué recibe la vena cava superior. Este es el tronco brachiocefálico izquierdo. Y este es el tronco brachiocefálico derecho. La sangre de los troncos brachiocefálicos drena a la vena cava superior. Si tenemos obstrucción de la vena cava superior, la sangre no va a pasar de la vena cava superior a la aurícula derecha. Y la sangre de los troncos brachiocefálicos va a ser más difícil que pase a la vena cava superior, porque la vena cava superior está comprimida o está siendo obstruida. Entonces va a aumentar la presión aquí en los troncos brachiocefálicos, porque no están pudiendo drenar su sangre hacia la vena cava superior porque aumentó la presión. Entonces tenemos un aumento de la presión en los troncos brachiocefálicos venosos, tanto el derecho como el izquierdo, de los dos. Y los troncos brachiocefálicos derechos, recordemos, están compuestos de la vena subclavia. Esta es la vena subclavia, y están compuestos de la vena yugular. Esta es la vena yugular. Aquí igual, el tronco brachiocefálico derecho está compuesto por la vena subclavia. Esta es la vena subclavia, y por la vena yugular. Esta es la vena yugular. Entonces, si tenemos aumentada la presión aquí en los troncos brachiocefálicos, va a ser más difícil que la sangre que viene de la vena yugular pase al tronco brachiocefálico, o que la sangre que viene de la vena subclavia pase al tronco brachiocefálico, porque aquí aumenta la presión. Entonces es más difícil que le pasen su sangre al tronco brachiocefálico, y por tanto va a aumentar la presión aquí. Entonces vamos a tener un aumento de la presión en la vena yugular, y también un aumento de la presión aquí en la vena subclavia, Si aumenta la presión en la vena yugular, esto va a ser un aumento de la presión intracraneana, porque la vena yugular recibe sangre o está drenando la sangre del sistema nervioso central, o sea, del cerebro. Si tenemos aumento de la presión aquí en la vena yugular, va a ser más difícil que toda la sangre que viene del sistema nervioso central pase a la vena yugular, y entonces el sistema nervioso central se va a congestionar y va a aumentar la presión en el sistema nervioso central. Esto incluye un aumento de la presión en las arterias del sistema nervioso central. Si aumenta la presión en las arterias del sistema nervioso central, se pueden romper las arterias. Entonces podemos tener ruptura de las arterias del sistema nervioso central, o también de los aneurismas. Si tenemos un aneurisma, ya sabemos que un aneurisma es, aquí está la arteria, un aneurisma es como una dilatación así. Podemos tener un aneurisma en el sistema nervioso central, y se puede romper por el aumento de la presión intracraneana. En cualquiera de los dos casos, ruptura de la arteria o ruptura del aneurisma, el paciente va a tener una hemorragia, y puede ser una hemorragia subaracnoidea. Y esto es una emergencia médica. Por el sangrado. Si tenemos síndrome de vena cava superior, rápidamente tenemos que actuar porque es una emergencia médica si es que empieza a aumentar la presión intracraneana, que sí va a aumentar. Y vamos con qué pasaba con la vena subclavia. Si aumenta la presión en la vena subclavia recibe sangre de la vena axilar. Esta es la vena axilar. Si tenemos aumentada aquí la presión en la vena subclavia, la presión de la vena axilar va a aumentar,
porque va a ser más difícil que la vena subclavia pase su sangre a la vena, que va a ser más difícil que la vena axilar pase su sangre a la vena subclavia. Entonces aumenta la presión en la vena subclavia, en la vena axilar, aumenta la presión en la vena axilar. Y la vena axilar recibe sangre de la vena braquial. Esta es la vena braquial. Entonces aumenta la presión en la vena braquial. Aumenta la presión en la vena braquial. ¿Y qué pasa? Vamos a poner la extremidad superior, porque aquí nada más puse las venas. Este es el tórax del paciente, y aquí está el brazo del paciente. Si aumenta la presión hidrostática aquí en la vena braquial, el plasma se puede salir, o es más fácil que el plasma se salga del vaso por las fuerzas de Starling. Y entonces vamos a tener plasma aquí en el intersticio. Y cuando tenemos plasma fuera del vaso, se llama edema. Entonces el paciente va a venir con edema de las extremidades superiores, edema de los brazos y de los dos bilateral, porque esto mismo pasa de este lado. Entonces, edema de las extremidades superiores bilateral. Y el paciente también va a tener pletora facial porque las venas de la cara, las venas que llevan la sangre de la cara, también van a estar congestionadas. También va a aumentar la presión de las venas de la cara, porque aumenta la presión de la vena yugular, y el aumento de la presión de la vena yugular hace que sea más difícil que la sangre que viene de las venas de la cara drene a la vena yugular. Entonces aquí igual vamos a tener pletora facial, porque también tenemos un aumento, de la presión en las venas de la cara, porque las venas de la cara también drenan a la vena yugular, y si hay un aumento de la presión de la vena yugular, va a ser más difícil que la sangre que viene de la cara drene a la vena yugular, y entonces aumenta su presión. Y vamos a tener blanching. Esto es al paciente cuando lo presionemos, si le ponemos los dedos en el tórax, en el brazo, en la cara o en el cuello, se va a poner blanco como siempre, pero no se va a volver a poner rojo. Esto es, si nos comprimimos, vean cómo se pone blanco y rápidamente se vuelve a poner rojo, se vuelve a poner de su color normal. Si al paciente lo comprimimos, ya sea en la zona afectada, o sea, en la cara, en el cuello, en el tórax o en la extremidad superior, se le va a poner blanco como vieron, pero no se lo va a volver a poner rojo. Entonces se queda blanco o se va a poner blanco en donde hayamos presionado, en donde hicimos la presión. Si lo presionamos en el brazo, pues ahí se le va a quedar blanco. Si le hacemos en el tórax, se le va a poner blanco el tórax y no, o sea, se le van a quedar las huellas en blanco y no se lo vuelve a poner rojo. Y esos pacientes, pues como tienen aumento de la presión intracraneana, van a venir con confusión, mareo, y pueden tener cefalea. Y ahí se va a presentar el paciente. Entonces, síndrome de vena cava superior es una obstrucción de la vena cava superior, y la obstrucción puede ser por compresión de la vena cava superior o por un trombo en la vena cava superior. Si es por un trombo, generalmente fue porque dejamos un catéter mucho tiempo en la vena cava superior. Si es compresión de la vena cava superior, va a ser generalmente por malignidad, por un tumor, ya sea un tumor de Pancoast o un tumor en el mediastino, porque aquí tenemos los pulmones, y si tenemos un tumor aquí, este es un tumor de Pancoast, puede comprimir la vena cava superior. Vamos a tener pletora, o sea, vamos a tener pletora facial, vamos a tener aumento de la presión intracraneana, porque está aumentando la presión en la vena yugular. Vamos a tener distensión, o lo que debemos decir ingurgitación yugular, o sea, se va a marcar mucho la vena yugular, porque pues tiene aumentada la presión. Y vamos a tener edema de las extremidades superiores, porque aumenta la presión en la vena subclavia. Y si al paciente lo tocamos o lo presionamos en la zona afectada, se le van a quedar las huellas blancas. Y obviamente esto es una emergencia médica, porque el paciente tiene riesgo de ruptura de aneurisma o ruptura de la arteria, que puede terminar en una hemorragia subaracnoidea. Entonces, esto es una emergencia médica. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.